Qué bueno. Siempre es bueno entre exigencia mental y exigencia mental, que exige mucha energía de nosotros, tener estos momentos como para despejar, ¿sí?, la cabeza, porque la vamos a necesitar después. Los voy a invitar a cerrar los ojos por un minutito. Vamos a dejar todo lo que tenemos en las manos, ¿sí? Apoyamos las manos en el regazo, en las piernas, o quizá nos resulte más cómodo dejar que los brazos caigan a los lados del cuerpo. Vamos a tratar de tomar algunas respiraciones profundas, intentando correr, por más difícil que esto resulte, los pensamientos, el me tengo que ir, o qué tarde se hizo, o lo que fuere, y acompasar esas respiraciones con una atención lo más amable que puedan al ritmo, al vaivén de esa respiración, que no tiene que ser de ninguna manera en especial, sino que tiene que ser y nada más, intentando correr todo lo que venga a la cabeza, a la mente. Tomando un par de respiraciones profundas más, en lo posible por la nariz, y expulsar el aire por la boca. Para volver a ahora, escuchar un poquito más de cosas para incorporar, seguir trabajando. Vamos a abrir los ojos ahora. Podemos estirar los brazos, las manos, mover un poco los pies. Y bueno, aquí estamos. Vamos a apagar algo muy agradable. Vamos a apagar la música. Buenos días. Ahora sí, mi nombre es Mariana Chua. Yo soy parte del corredor de infancias que se va a armar hoy a la tarde acá abajo en calle 13. Soy docente, en este momento me desempeño como vicedirectora del Colegio Santa María de Los Ángeles. Soy diplomada en educación emocional y facilitadora de mindfulness. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el clima escolar del que veníamos hablando mis dos compañeros lo hicieron. Quiero ahondar un poquito y me gustaría organizarlo alrededor de 3 preguntas. ¿Qué es el clima escolar y por qué es importante? ¿Qué aspectos involucra? Y también, ¿cómo se puede trabajar para mejorarlo? ¿Sí? El clima escolar es importante porque las investigaciones muestran que es uno de los mejores predictores del rendimiento escolar de los estudiantes, ¿sí? Últimamente en las escuelas estamos muy preocupados porque pensamos en la agresividad de las familias hacia la escuela, en la violencia que hay entre los chicos, las relaciones que se establecen entre ellos y entre los demás, pero no siempre se toma este problema de forma integral, ¿sí? Y pensar en el clima implica tomarlo integralmente y ver esas relaciones, ¿sí? Lo que el clima escolar marca es cuál es la calidad de vida que tienen los que participan en la institución educativa, ¿sí? En este caso, bueno, en la escuela o en lo que fuere. El clima escolar es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Porque la escuela tiene como meta que los alumnos puedan desarrollarse socioemocionalmente, también éticamente, y esto es un objetivo, es decir, la escuela tiene que enseñar a vivir juntos, enseñar para que los chicos puedan sostener sus propias ideas con firmeza pacífica, resolver los problemas sin agresiones, sostener argumentos, y que esto es parte del desarrollo socioemocional que la escuela tiene que asumir
como una meta prioritaria, ¿sí? El clima escolar se define como en las percepciones que tienen los maestros o profesores de las relaciones interpersonales que existen entre los sectores escolares. Entonces, es una definición que en realidad hace alusión a la subjetividad y de cómo a cada uno y cómo cada uno se siente en ese ambiente del que participa todos los días. Entendamos que es importante entonces que los docentes se sientan a gusto, por eso hablamos de calidad de vida o calidad de estar en la escuela, que los alumnos se sientan a gusto y como directivos seguramente hemos recibido algunos padres que vienen a contarnos que sus hijos no tienen ganas de venir a la escuela. A veces esto tiene que ver con que algún compañero los molesta, les dice cosas agresivas y está entonces, a ver, pensemos que esto puede derivar en algún caso de abandono escolar, tranquilamente, es decir, que los chicos pueden desarrollar el sentido de pertenencia del que hablaban mis compañeros en función de cómo se sienten con los pares y de cómo sienten que son tratados, las ganas y las no ganas de venir a la escuela, digamos. Si nos preguntamos qué aspectos involucra, que era la segunda pregunta, el clima escolar se estudia en 3 dimensiones. La dimensión institucional, que nos hace pensar en cuáles son las reglas que regulan la convivencia de los que están en la escuela, en los niveles de participación de la comunidad y cuáles son los estilos de conducción o de gestión, digamos. Se estudia también en el nivel áulico, ¿sí? Y en el aula lo que se ve, lo que sería un indicador del clima escolar es, por un lado, la relación del docente con el alumno, de los docentes con los alumnos, de ellos entre sí, la metodología de enseñanza, incluso cuando se estudia el clima escolar, en el aula también se estudia el orden y la limpieza en los análisis. Y otra dimensión es la dimensión intrapersonal, que son las creencias y los valores de las personas que están en la escuela, el autoconcepto, las motivaciones personales y la expectativa que existe entre ellos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mejorar el clima escolar? Ahí, a ver, sí. Por un lado, algo muy sencillo, que es hablar de los problemas y no esconderlos. Por otro lado, podemos pensar como directivos, como docentes, desarrollar el capital simbólico de la escuela. Esto tiene que ver con cuál es nuestra misión en el contexto en el que estamos y tratar de que todos entiendan que el trabajo en equipo tiene una gran trascendencia y tiene que ver con esa gran misión que tenemos como escuela, ni más ni menos. Esto que se dice de ponerse la camiseta, ¿no? Y desarrollar toda la vinculación de los docentes alrededor de esta identidad de escuela y esta trascendencia de la tarea, ¿sí? Por otro lado, es clave que como directivos podamos desarrollar la confianza. Nosotros decimos gestionar la confianza, me gusta decirlo a mí, tiene que ver con poder tener una hipótesis positiva, esto que hablaba Ezequiel sobre la conducta del otro, pensar lo bueno, sí primero, y poder pensar y tener esa expectativa positiva, es decir, darle un crédito antes de que se muestre, antes de que se muestren las pruebas de lo que va a hacer. Y nosotros tendríamos que pensar entonces, gestionar la confianza en qué, ¿no? Sería nuestra tarea. Pero la confianza tiene que estar en la capacidad de los chicos de aprender. Gestionar confianza implica también trabajar en la capacidad del docente, desarrollarse profesionalmente, ayudarlos a eso y confiar en que en la escuela todo puede estar mejor. Es muy importante eso. En la escuela es importante que todos pensemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra meta de trabajo, que nos vinculemos profesionalmente y que sepamos que muchos niños dependen de nosotros y de nuestro trabajo. Entonces, no es de esperar que todos seamos amigos. Lo que queremos es que todos seamos colegas responsables ante una tarea. Y también que podamos convocar en esto a la familia, por más que estemos solos y seamos poquitos, escuela grande, chica. A veces está bastante más complicado en una escuela chica a veces que en una escuela grande, porque se conocen más. Entonces, siempre sintamos y pensemos que hay algo bueno para hacer, porque tenemos una gran responsabilidad de trabajo y los temas se pueden conversar y en función de la tarea se pueden articular acciones, siempre se puede hacer algo y llegar a acuerdos. Hoy no llevamos mucho de acá, entonces los acuerdos cuando se habla de clima tienen que ver con los acuerdos de un equipo de trabajo y cuando
cuando hablamos de convocar a la familia, como les decía, con pequeños gestos hacia ellas, cómo contestamos una nota, cómo se lee una nota cuando se la lee a otro, con qué expectativa nos vinculamos con los mensajes de la familia, ¿sí? Cómo saludamos a las familias al ingresar o cómo nos despedimos de los chicos. Es decir, el clima también se conforma de muchos pequeños gestos. Y estos pequeños gestos están al alcance de todos. Y son responsabilidad de todos, no solo del directivo, de todos. Y por último, podríamos pensar que para mejorar este clima escolar, podemos analizar que hay que hacer un diagnóstico, los vínculos en la escuela, la nuestra particular, los vínculos de los docentes entre sí, del docente con su trabajo, los docentes con las normas, de los alumnos, niños y jóvenes entre sí, con las normas también, relaciones del equipo directivo con los docentes, relaciones de la escuela con la familia, un gran análisis. Y poder pensar cada uno de estos aspectos y analizarlos, ver cuáles son los puntos críticos, que este sería nuestro documento como escuela, y poder hacer un plan que permita generar confianza, desarrollar, como les decía, el capital simbólico y hablar de los problemas que tenemos para poder mejorar. Entonces, ya tenemos una mínima base teórica, para no extenderme tanto. En realidad, el marco teórico es un poco más amplio, después les paso mi mail si quieren, yo les paso información, me encantaría. Pero me encanta de esto que estoy haciendo acá, poner en evidencia la estrecha relación que hay entre el clima escolar y la educación emocional. Que la educación emocional tiene como propósito el desarrollo de la persona como de manera integral, tomando en cuenta el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Como dice acá, esto incluye el desarrollo de capacidades, y dije complemento, esto incluye el desarrollo de capacidades emocionales, personales y sociales, promoviendo el autoconocimiento y las habilidades sociales, como por ejemplo la regulación emocional y la empatía, a fin de entablar relaciones sanas con los demás, ¿sí? Básicamente es eso. Fíjense ustedes qué definición más completa, tomando en cuenta lo que venimos escuchando y lo que yo les he contado recién sobre el clima escolar. Hasta el momento nos hemos adentrado en el mundo sistémico, ¿no? Que nos ofrece el mundo del clima escolar, los conceptos, qué es, etc. Ahora nos vamos a acercar al desarrollo del potencial óptimo que dice acá de este individuo, ¿no? Estas relaciones que las trabajamos a nivel sistémico, pero para eso debemos desarrollar capacidades que tienen que fortalecer nuestra aproximación al bienestar personal y social, sí o sí. Estamos hablando de la concepción más integral de sujeto de aprendizaje. Y como ya vimos, las capacidades se enseñan y se facilitan en el contexto de un entorno escolar seguro y afectuoso. No hay otra. Crear espacios concretos para la enseñanza de las capacidades genera mejores condiciones para que las habilidades se adquieran, para que el conocimiento y las disposiciones y todo lo que los chicos tienen que aprender, con la H en el medio, y tienen que adquirir, se den, para que eso fluya y surja. Algunas de estas capacidades más relevantes son el autoconocimiento, regulación emocional, pensamiento crítico, comunicación y la conciencia social, y las más relevantes. La enseñanza de estas capacidades puede ser explícita, implícita o a través de micro momentos de enseñanza, como dice acá. Estas capacidades están a su vez compuestas por una serie de microcapacidades. El tema es muy amplio, ¿sí? Las microcapacidades son aquellos componentes que describen y conforman la totalidad de la capacidad, ¿sí? De las que hablábamos recién, estas 5. Y pues bien, en una entrevista realizada a Casasus, que es un filósofo chileno que me encanta leerlo, él dice, a colación de todo lo que yo venía contando, que uno de los requisitos fundamentales hoy en día es ponerse en el lugar del otro, poder conectarse emocionalmente. Si eso no está contemplado en la educación, no ocurre nada. Si no se está unido con el sistema emocional del otro, este otro no va a aprender nada. El aprendizaje depende de las emociones, o sea, no hay que probar nada, eso es así. En este sentido,
la tarea de los docentes es de fundamental importancia para este desarrollo, pues puede ser guía y puede ser sostén para promover esos vínculos sanos y respetuosos entre los chicos, entre los alumnos y entre compañeros, entre pares, entre compañeros de trabajo, para que cada uno pueda aprender y desarrollar las capacidades socioemocionales que van a favorecer el aprendizaje y el bienestar personal y social. Y Casasus dice también que el trabajo de andamiaje de los docentes permite detectar cuáles recursos internos, incluyendo saberes previamente aprendidos, pero también actitudes, disposiciones, habilidades, prácticas y procesos de pensamiento, que de todo eso hay que movilizar para atender una situación determinada, ¿sí? Y en el eventual caso de que esto suceda, trabajar para construir nuevos saberes y capacidades y optimizar las que tienen, ¿sí? Eso lo dice Labate, que es otro autor que me gusta mucho. Es un libro del 2016. A ver, las capacidades, esta foto es, ya veía las sonrisas de que esta foto es de la NEA, de una clase de mindfulness de la NEA, y la puse un ratito antes porque es algo que, si bien se puede decir muy rápido, pero la educación emocional, a ver, lo tienen que saber los docentes y todos, que tiene que ser transversal, ¿sí? Un chico, estamos hablando del clima escolar, de cómo se mejora. Esto nos lleva absolutamente enseguida a la educación emocional, de todos. ¿Y por qué yo estoy diciendo que las capacidades tienen que ser transversales, la transmisión a las distintas áreas? Porque cuando hablamos de educar emociones, esto no tiene que estar compartimentado y trabajado por un solo docente en una sola área. Todos tienen que saber y tener y conocer las pautas y conocer las formas y las técnicas y los elementos. Esto tiene que ser transversal, en un 70-80%. Las escuelas desempeñan un papel importante en la enseñanza de estas capacidades, sí, por supuesto, en las socioemocionales, porque las personas que lideran la escuela y los docentes son modelos importantes de las mismas capacidades. El docente tiene que ser modelo de eso que enseña, no hay otra. La adquisición y práctica sobre estas capacidades socioemocionales y la aplicación por parte de los docentes está de alguna manera correlacionado con la capacidad de desarrollo de las mismas en sus estudiantes. Uno no puede dar lo que no tiene, no puede brindar lo que no tiene, y a su vez, si nosotros enseñamos educación emocional, a ver, como una receta estricta, bueno, tomase esto y listo, es algo que pierde el espíritu, ¿no? Nosotros tenemos que pasarlo por el cuerpo primero como docentes y después brindárselo a los chicos. Educar emociones en los docentes primero, en el equipo directivo de la escuela en general, adultos, para después brindárselo a los chicos. Y esto tiene que ver en lo clave que es para un ambiente escolar solidario y comprensivo, la relación positiva entre el profesor o maestro y el alumno. En una relación también positiva entre estudiante y docente se percibe, se ve respeto, apoyo y una gran valoración por desarrollar y fomentar ese vínculo constantemente. Las investigaciones no se equivocan porque los beneficios de la relación positiva entre profesor y alumno tienen un resultado inmediato en lo académico en los chicos, en el resultado del rendimiento académico del estudiante, lo que logran los chicos en el desarrollo socioemocional y en una conducta general más saludable. ¿Por qué? Porque están aumentando en su motivación para aprender, ni más ni menos que eso. Y por ende aumenta el éxito escolar. Fíjense qué estrecha que es la relación entre el clima escolar y lo emocional, y la educación de las emociones. ¿Sí? Por supuesto que cuando hablamos de emociones, esto requiere de un docente que sea apasionado. Volvemos a esto, el trabajo docente es muy complejo, exige a la vez una serie de destrezas intelectuales porque se dominan una o varias materias, porque hay que ir ayornando las técnicas de enseñanza, hay que cambiar constantemente, conocer procesos, ayornarnos también con esos procesos, manejos de grupo, etc.
y una implicación emocional constante. No existe un docente que no esté implicado emocionalmente con sus alumnos, y me refiero para bien o para mal. ¿Sí? La implicancia emocional existe para bien o para mal. Eso es ineludible. Se trata de una relación entre seres humanos, ¿sí? Con toda esa carga de vivencias, de sentimientos, de conocimientos previos, de situaciones personales que cada uno lleva al aula cada vez que entra. Y cada vez que se va también, se la lleva consigo, una mochila. Y se desarrolla en muchos casos en situaciones adversas, seamos realistas. Es evidente que, por esto que venimos diciendo, no se puede hacer frente a una tarea semejante aplicando solo una normativa y listo. Es decir, es muy complejo lo emocional, pero los meros procesos racionales para esto no sirven, inclusive disponiendo de todo lo tecnológico, Se requiere mucho más que eso. Solo la pasión proporciona al educador la fuerza y la creatividad necesarias para que pueda combinar todos los elementos en el quehacer de todos los días, para estar con un curso, para estar con otro y para lograr llevarlos por ese camino de autoconocimiento, que es tan importante y principal. Y aquí, con esta palabra autoconocimiento, llegamos a esta capacidad, y acá esta frase me parece, está un poco al pasado porque lo hice en otra compu. Cuando yo les digo que el docente apasionado es el que se mete de lleno en la tarea con todo lo que esto implica, y que Mark Brackett dice que un programa de educación emocional será exitoso cuando cada persona en la organización educativa sepa reconocer sus emociones y tenga una estrategia precisa para gestionarlas. O sea, yo no puedo enseñarle a los chicos a gestionar sus emociones si yo no lo sé hacer. Eso no se discute, porque no hay forma de venir con el manual, leerlo, dar la clase y me voy. ¿Y qué diga? Educación emocional. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo que les venía diciendo del autoconocimiento, esto tiene que ver con todas las demás capacidades. Estamos hablando del clima escolar y la relación con la educación emocional, y en la educación emocional la base es el autoconocimiento, ¿sí? Ya que conocer las emociones, los recursos y las fortalezas de uno mismo nos ayuda a movernos en la vida con más certeza, ¿sí? De que podemos ser autores nosotros del futuro, ¿sí? Y entender cómo formamos parte de aquellos grupos en los que estamos, para adultos, para alumnos, para todos. Alan Kaplan es un autor que dice, como dice la placa, estar despiertos también significa estar en contacto con nuestros movimientos internos, con los caminos y los patrones de nuestros propios procesos de venir a ser. Si no nos entendemos a nosotros mismos, entonces poco entenderemos de las organizaciones y las situaciones sociales en que vivimos. Cuando no somos capaces de reflexionar sobre nuestros propios procesos, no podemos atribuirle sentido a los procesos de otros. Cuando no comprendemos nuestro involucramiento con los fenómenos de los cuales trabajamos, no somos capaces de servir a aquellos fenómenos de forma apropiada y que promuevan el desarrollo. Lo que vale para afuera, también vale para adentro. Si queremos intervenir de forma responsable, reconociendo los patrones subyacentes que forman el latido de las situaciones sociales que vivimos, entonces precisamos involucrarnos, necesitamos hacerlo con las prácticas de autorreflexión, pues al vivenciar dichos patrones dentro de nosotros mismos es que experimentamos su fuerza. La reflexión está en el centro de la práctica profesional del desarrollo social. Dice que es el motor del despertar. La reflexión, el autoconocimiento, el mirar para adentro. Y cuando hablamos de autoconocimiento, y para comenzar este camino, quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a aplaudir 3 veces lo más fuerte que puedan. ¿Dejan lo que tienen en las manos? Vamos a tratar de hacer 3 aplausos conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cerramos los ojos, manos hacia adelante. Sientan las manos. ¿Qué es lo que pasa en las manos ahora? ¿Qué está pasando en la palma? ¿Cómo se sienten los dedos? ¿Qué siento? ¿Qué sentís? ¿Qué pasa
en tus manos después de lo que hiciste recién, de esos aplausos? ¿Cuán fuerte fue y qué te provocó en las manos? Abrimos los ojos. Esto es lo que los chicos no saben hacer y los grandes tampoco. Recién nos dispusimos a sentir y nada más. El autoconocimiento tiene que ver mucho con eso, con la puerta abierta para los sentidos, ¿sí? Este ejercicio es muy simple, yo lo hago con nenes muy chiquititos, desde los 3 años, lo hemos hecho en secundaria también, en primaria. Cuando se dan cuenta del cosquilleo, ¿qué pasó? Un hormigueo, un cosquilleo, quizá la temperatura, las yemas de los dedos que latían. Es sentirse a ellos mismos. No están acostumbrados a escuchar esas señales. Y esto tiene que ver con el autoconocimiento. Yo, si no me conozco a mí mismo, no puedo conocer bien al otro. No hay forma. Puedo creer que me las sé todas y que sé todo, pero no lo sé, porque primero me tengo que conocer a mí. A ver, nosotros tenemos puesto el foco en otro siempre, en el contexto, en lo que hace el otro. Y lo que tenemos que hacer es dirigirlo hacia nosotros mismos, dar vuelta a la cámara y dirigirlo hacia nuestros procesos emocionales, a los procesos de pensamiento, dirigir el foco hacia las acciones y a nuestra construcción sobre la práctica y sobre la fortaleza. Registrar estos procesos que decía Kaplan de venir a ser, nos ofrece la libertad de nutrir aquellas características propias que deseamos desarrollar más en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tenemos que mirarnos más para adentro. El autoconocimiento es eso. Es lo primero que tenemos que formar en los chicos y antes que nada en nosotros que los vamos a formar. Quiero invitarlos a mirar un videito que... La tecnología acompaña. Sí. Lo que me acompaña es el mouse. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play this game. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have anything to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry, I just sometimes, take deep breath. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's calming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles around the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person.
Es hermoso, es maravilloso. Y lo más maravilloso de todo esto es que sean ellos los que nos lleven de la mano por ese camino, ¿no? De autoconocimiento. Porque, ¿qué pasa? En este caso, eso se nos falta. A nosotros se nos complica porque somos los docentes. Entonces, sí, está bueno que nos lleven de la mano, pero tenemos que ser nosotros los que los tomen de la mano y los lleven por ese camino. Y no estamos preparados. Ahí volvemos, bueno, es un tema largo, el tema de la formación docente. Pero bueno, me pareció muy gráfico el video, es hermoso. Sabemos que el proceso de aprendizaje, como dice la placa, es experiencial y empieza con el registro de uno mismo en relación al mundo que nos rodea. Esto de autoconocernos, ¿verdad? Nos conocemos a partir de las relaciones que entablamos con aquello que nos rodea, con todo, con los otros y con el mundo. Construimos el mundo que habitamos a partir de nuestras experiencias previas. Somos lo que vivimos, digamos. Y aprendemos de nosotros mismos a través de las propias experiencias, del aprendizaje vicario por imitación y de las creaciones que sostienen las personas que nos rodean. Eso de, si yo te digo que soy malo, vas a ser malo, y si yo confío en vos, me vas a moldear de forma de que yo sienta que esa confianza me la merezco y por ser merecedor de esa confianza me desarrolle mejor y crezca y quiera llegar, quiera ser mejor. Estas experiencias nos ayudan a aprender de nosotros mismos, de nosotros en relación a los demás y de nosotros mismos en relación a todo el mundo, como dice esta frase. También se relacionan o se interrelacionan las unas con otras y se entremezclan en la experiencia humana. Los nenes y los jóvenes están expuestos a las experiencias, lo que viven, y contribuyen simultáneamente a moldear el aprendizaje y a ir co-creando esa realidad, ¿sí? Eso que son ellos. Digamos que construimos el futuro ahora, en el presente, momento a momento. Y, a ver, el presente es lo único que tenemos. Nosotros no habitamos el pasado y no habitamos el futuro, estamos acá. Pero como seres humanos nos creemos y caemos en la tendencia de actuar de forma automática, ¿no? Interpretando la realidad desde lo que pasamos. O sea, lo que me pasó me hace saber todo y así voy para adelante. Y somos así, y el cerebro está seteado así. A ver, en realidad las experiencias pueden ser positivas o negativas, pero vamos formándonos en base a lo que hemos vivido. Y estar presentes en cada momento nos ofrece la oportunidad, cuando trabajamos con este autoconocimiento que venimos hablando, de ser autores del futuro alimentando lo positivo que queremos seguir desarrollando, que tiene tanto que ver con el clima escolar, ¿sí? Con la inserción de esa persona que con ese autoconocimiento activado se va a meter en la comunidad y va a generar, o va a destruir o construir, ¿sí? Tiene que ver con el autoconocimiento. La atención plena, que es una herramienta para trabajar el autoconocimiento, se le llama atención plena o mindfulness o conciencia plena. Es una práctica que se entrena para aumentar la frecuencia de estar presentes en cada momento, ¿sí? Es una práctica de las que se llaman contemplativas, ¿sí? Es una herramienta que es maravillosa, no puedo decir otra cosa porque me dedico a esto, a mi modo de ver. Y hay muchas pequeñas prácticas dentro de mindfulness o atención plena, como quieran llamarlo, para trabajar el autoconocimiento en la clase. Primero, vuelvo a repetir, es muy importante que lo trabajemos nosotros. No se puede brindar lo que uno no tiene. Y con mindfulness pasa que si nosotros no lo pasamos por el cuerpo, nunca vamos a poder entender todo eso que surge de ese laboratorio de conocer, de ir viendo quién soy, cómo soy, por qué hago esto, por qué me manifiesto así. Es un laboratorio que es la base de muchos otros aprendizajes, base. Y esto que les contaba, bueno, el mindfulness, esta herramienta que nos ayuda a autoconocernos, tan necesario para mejorar primero la relación conmigo y después la relación con los otros, para fomentar el clima escolar y mejorarlo. Esta herramienta que se llama mindfulness es una práctica, como les dije, esta práctica
comenzó hace más de 2500 años en Oriente. Vieron que los orientales no tienen estrés. Un señor que se llamó John Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular que vive en Estados Unidos y nació en Estados Unidos, dice que mindfulness es prestar atención con intención en el momento presente y sin juzgar, ¿no? Sin hacer juicio de ningún tipo. Ovillo, por ejemplo, dice que el mindfulness es estar conscientes del momento presente con aceptación, ¿sí? Para tener otra definición. Estamos haciendo la relación entre el clima, la educación emocional y el mindfulness. Y practicar mindfulness implica la relación y la relación y el conocimiento de los pensamientos y las emociones que nos atraviesan en el día a día. Más de 50.000 pensamientos, todos los días por persona, cada cerebro. Entre 30.000 y 50.000. El desafío de mindfulness es lograr no identificarse con eso que nos invade, no involucrarnos todo el tiempo con eso, con cada pensamiento, con cada emoción que surge, y así por medio de la práctica, los chicos, los adultos que practican mindfulness aprenden a enfocarse en la tarea que están haciendo en el aquí y ahora, en una sola cosa, ¿sí? Es muy difícil, porque somos una generación adicta al multitasking, estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas simultáneamente. Y en realidad lo que podemos hacer bien es solo una, porque hacer bien significa ser consciente de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a todo lo contrario, ¿sí? A la multitarea, digamos. Hacer mindfulness trae aparejada esa sensación de calma que todos deberíamos sentir. Todos los días un ratito, más a menudo de lo que regularmente lo hacemos. Hay personas que no paran nunca, y los chicos no paran nunca. Esa necesidad de autoconocimiento tiene que ver con aprender a parar, a ver cómo se hace, y aprender a decir, un momento, necesito esto. Es por eso que atención plena o mindfulness trae consigo estados de calma y de serenidad que nos ayudan a encontrar ese espacio tan necesario entre el estímulo, que es lo que nos provoca reaccionar, y en vez de reaccionar, con la práctica sostenida de mindfulness lo que hacemos es actuar. Porque podemos reflexionar en el medio, ¿sí? Pero eso se entrena, porque la reacción es instintiva. La exacerbación de la reacción, yo creo que deben conocer personas que les haces así, es ¿qué pasa? Esa reacción es excesiva, chicos, grandes, todos, es instintiva. El cerebro reptiliano es el que primitivamente nos defendía de los animales salvajes o del predador, o de salir corriendo, o tener que salir a buscar comida, o me van a matar. Bueno, ese cerebro reptiliano es el que actúa ante el estímulo. Lo que mindfulness intenta hacer es ser el medio entre el estímulo y la respuesta, no la reacción. Que uno pueda responder, ¿sí? ¿Qué quiere decir responder? Haber hecho un planteamiento de las posibilidades, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Tengo que actuar ahora o mejor espero? Tan importante para los grandes, sí, y para los chicos. ¿Está bueno que yo intervenga ahora? ¿Digo algo ahora o prefiero hacerlo después? Me tomo 5 minutos y después más tranquilo vuelvo. Y tantas otras situaciones, ¿no? Que se dan todos los días. El cerebro reptiliano, como les decía, que es el más primitivo, estalla en la reacción. Y no la pensamos, claro, porque es instintiva. Y después nos arrepentimos. Esta perspectiva de mindfulness nos ayuda a la reflexión y al aprendizaje, ¿sí? Estar atentos en el presente a las emociones, sentimientos y necesidades es el primer gran paso para lograr un estado de bienestar. Digamos que el enfoque de mindfulness es un enfoque, se le llama salutógeno. En los libros de mindfulness de ahora es un enfoque salutógeno porque apunta al bienestar general del individuo, ya sea adulto o niño. Ese bienestar a través del mindfulness es posible a través de las prácticas que son actividades que te permiten desarrollar una práctica de presencia, ¿sí? Son prácticas que colaboran en el desarrollo de la concentración profunda, capacidades empáticas y la comunicación efectiva con los demás. Los beneficios de practicar atención plena en niños comprobados se ven en 3 niveles, ¿sí? El nivel cognitivo,
porque estamos hablando de beneficios y está bueno enmarcarlos en 3 niveles para que se entienda más. Nivel cognitivo, nivel emocional y a nivel de las habilidades sociales. ¿Sí? A nivel cognitivo estamos trabajando, cuando hacemos mindfulness, trabajamos con entrenamiento de atención. Nosotros, si bien es una práctica que nació en Oriente, todo lo que tiene que ver con el budismo se desprende cuando se trae a América el mindfulness y queda la neurociencia. ¿Qué es esto? Es los beneficios que para el cerebro apareja practicar mindfulness con regularidad, ¿sí? Y no es ni más ni menos que el entrenamiento de la atención. Es eso, a nivel cognitivo. Y eso va a provocar mayores niveles de atención y concentración. Vamos a lograr dirigir y sostener la atención, tan difícil de hacer. Es el equivalente a la práctica del gimnasio al cuerpo. Bueno, el mindfulness es la gimnasia para el cerebro. Vamos a practicar con ellos, con los chicos y nosotros mismos, dirigir y sostener la atención. Y mejorar la memoria a nivel cognitivo. A nivel emocional, ¿qué pasa con mindfulness? Regulamos las emociones, se produce la regulación de las emociones. Y por consiguiente, la reducción de la ansiedad y el estrés. Ansiedad como una epidemia de la época y el estrés también. Y que sí hay chicos estresados y cada vez hay más. El control de los impulsos, la autorregulación, como dice acá, esto de responder versus reaccionar, que es lo que les decía recién, ayudarlos a tomar mejores decisiones con mindfulness en el medio entre la reacción y la respuesta, pueden tener ese espacio para pensar. Eso se entrena, llega un momento que ya es necesario. Es decir, 3 respiraciones mágicas, me dice mi hija. Y son 3 respiraciones mágicas. Porque, ¿qué pasa? Sí, el aire va a los pulmones, pero también va acá. Y ese momento que ellos se toman, que nosotros nos tomamos para respirar, simplemente como algo tan sencillo como es respirar, tan automático, cuando lo hacemos consciente genera estas cuestiones de mejor no hago eso, que sentí ese impulso, mejor no. ¿Sí? No es reprimir, es controlarlo un poco, aprender a, como dice acá, controlar los impulsos. Tan importante y que no se sabe cómo hacer. Los chicos no saben cómo. Porque te dicen, yo me enojo y el otro día uno me decía, Valentín me decía que venía una voz mala y le decía lo que tenía que hacer y que él no sabía cómo hacer para no escuchar. Bueno, 6 años tiene. ¿Qué pasa? Esos impulsos, esa voz interna, nosotros tenemos voces internas, claro, generalmente son bastante tiranas las voces de los adultos y las escuchamos a todas. Imagínense un chico, ¿no? Así que bueno, esto da para hablar muchísimo. Los ayuda a encontrar ese espacio, ese truco, les digo yo, ese poder que tienen adentro de ellos. Ellos pueden, solo hay que entrenarlo, ¿sí? Vamos a entrenar el poder. Y en cuanto a las habilidades sociales, se trabaja lo que se llama heartfulness. Es una mayor habilidad, tiene que ver con el mindfulness y el corazón. No solamente que sea la educación del cerebro, sino incluir, integrar en esto mi corazón, mi forma de ser, ¿sí? Habla de compasión, que para tener compasión y autocompasión, ¿no? Estos diálogos internos tan feroces como les decía que tenemos y que ellos tienen con ellos mismos, no puedo, no me sale, nadie me va a entender, no soy bueno para esto. Chicos y grandes, ¿eh? En una secundaria un nene me decía, yo busqué como muchas formas de no ser tan inútil en internet. Y se metió a buscar en Google. Hay que ver qué feroces diálogos internos tiene y qué poca pericia de los que están alrededor como para tratar de ayudarlo a, igual muy bien, él buscó, dice, y empezó a hacer cosas, ¿no? Y acompañar eso con esto, vos podés, hay formas de salir de eso negativo, ¿sí? Bueno, el heartfulness es una de las partes de mindfulness, es para eso, para poder usar el sentido común y el corazón, hermanados con el entrenamiento de la atención, ¿sí? Mejorar las habilidades comunicativas que se desprende de todo esto es un beneficio que redunda en lo que veníamos hablando del clima escolar, porque esas habilidades comunicativas van a generar un contagio, algunos no, algunos sí, pero cuando se hace en grupos, se genera un vínculo tan lindo entre los chicos y también entre las maestras. Por eso digo que es importante primero pasarlo por el cuerpo.
Esto tiene que ver con que una mente no estresada aprende mejor, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo, con otras palabras. Y acompañando a todo esto, a los beneficios que trae el mindfulness para los chicos, una mente no estresada, enseña mejor también, ¿sí? Porque ahora vamos a ver los beneficios que mindfulness o atención plena tiene para los docentes. Y estos son, como dice en la placa, reducción de los niveles de estrés, ansiedad y burnout, el síndrome del cerebro quemado de los maestros, que llegan, hay maestros que no quieren ver chicos, llegan a un momento de su vida que no quieren ver más chicos, y es paradójico, ¿no? Están agotados, cerebro quemado, no hay otra forma de decirlo, se le dice burnout, pues la palabra en inglés. Se reduce por consiguiente el ausentismo y enfermedades asociadas al estrés. Se entienden mejor las propias emociones, porque como les decía, uno no puede enseñar lo que no tiene, ¿sí? Y en realidad uno mismo tiene que aprender tanto, ¿no? Primero mindfulness por uno, después para los chicos. Entender mejor sus emociones, aprender a responder en vez de reaccionar, lo mismo que los chicos. Comunicarse mejor con sus alumnos, establecer vínculos sanos y constructivos, mejorar el manejo de disciplina y conductas difíciles en el aula, mayores niveles de atención y concentración. ¿No les pasa cuando leen, se desconcentran tanto que las líneas se mezclan? Bueno, eso es estrés, ni más ni menos. O que no pueden terminar de leer cierta porción de un libro porque no pueden entender lo que están leyendo. Bueno, eso es estrés. El beneficio también para los docentes es que se facilitan la creación de climas de aprendizaje más positivo y también que se puede transmitir a los alumnos desde el ejemplo de cómo vivir una vida más plena. Hay un libro muy emblemático de mindfulness que se llama Vivir con plenitud las crisis. Y mindfulness es para eso, porque no podemos lograr un mundo de colores para los chicos, un arcoíris constante. Hay cosas que pasan, son difíciles, hay que afrontarlas. Y esconderlas, como les decía al principio, los problemas, esconderlos no, hay que hablar de los problemas. Y los chicos con estas herramientas de autoconocimiento pueden aprender a sortear, a surfear esas olas. El mindfulness, bueno, este autor, Jon Kabat-Zinn, que lo nombré varias veces, dice que mindfulness es entender, o atención plena, es entender que las olas que van a venir, como si fueran los problemas, digamos, son todas diferentes, no hay dos olas iguales, y los problemas son así, no hay dos iguales, pero hay que aprender a surfear. El mindfulness es esa herramienta que nos va a enseñar a ir sorteando obstáculos y a ir aprendiendo del proceso. Ese aprender es el autoconocimiento, es eso de este laboratorio que yo me llevo cuando me doy cuenta de que mi cuerpo me manda señales, de que los sonidos, de que me estoy perdiendo tantas cosas porque estoy a 1000 y no paro. Bueno, eso que aprendo, es información, es muy importante. Así que bueno, para tener una vida más plena, sin ir más lejos, este enfoque salutógeno, ¿no? Tiene que ser así. Ellos tienen que ver el mindfulness en el profesor, en el docente, y no verlo. Cuando un profesor hace mindfulness y trabaja con mindfulness, se nota. Los chicos se dan cuenta. El clima escolar cambia. A ver, por eso, para concluir, para cerrar esta breve charla, yo los quiero invitar a hacer una pequeña práctica de mindfulness. Me gustaría que, bueno, antes de esto les quiero aclarar que lo que vamos a hacer es una práctica, digamos, somos todos grandes, para que un adulto, que un adolescente, si quieren, trabajen con mindfulness. Si bien son prácticas sencillas, son placenteras de hacer, surgen cosas que no son tan placenteras, molestias, que quizás, molestias a mí me ha pasado de darme cuenta de un dolor no, cuando dice, me duele la espalda, me duele toda la espalda, no, hay un punto que se duele, no es toda la espalda. Bueno, hay prácticas de mindfulness que sirven para aprender a escuchar. Los 5 sentidos no son solamente para trabajar en ciencias naturales y listo. Hay que aprender a escuchar los sentidos, a sentir los sentidos, por más que parezca redundante. Y mindfulness es para eso. Los invita a ellos a abrir esa puerta y a descubrirse cosas que nunca se habían dado cuenta, que pueden ser lindas o no. Y se me transpiran las manos porque me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿De qué?
y me da miedo enfrentarme a un examen, o me da miedo fulanito o el profesor cuando me dice tal cosa, y esto tiene que ver con la inseguridad, hay muchas cosas que se descubren, estaríamos horas hablando, ¿sí? Nada, les quería comentar esto. Es una práctica que puede parecer un poquito más extensa, pero con los chicos pasa que aprenden sobre sus propios estados internos, chicos y grandes, pero vamos a hablar de los alumnos, sobre las sensaciones, a comprender las emociones, el porqué de lo que pasa. Y en este caso, esta práctica que vamos a hacer es un poquito más larguita que la práctica que se puede usar para los chicos. En el caso de los más chiquitos, yo tengo grupos, como les decía, de 3 años, de primaria, trabajo con adolescentes, con adultos también. Pero en el caso de los más chiquitos, sucede que se empieza por momentos muy cortitos, minuto, medio minuto. Así que, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es una práctica que la vamos a hacer nosotros que somos más grandes. Lo importante es saber que esos minutos, uno no puede decir, que la convención de la meditación que existe también, aunque parece muy loca la frase, un chico chiquito puede meditar 1 minuto por año de vida, pero uno no puede decir, tenés 2 años, listo, 2 minutos, quieto, meditar. Es imposible eso, porque hay que preparar el terreno. Y ese preparar el terreno es este trabajo previo, esa pausa previa. Así que los invito a dejar lo que tengan en las manos, por favor. Vamos a adoptar una postura que les resulte cómoda. Les invito a recordar antes que nada que mientras se acomodan, vamos a prestar atención a lo que está sucediendo mientras está sucediendo, a no perderme de lo que está pasando acá, ahora, y a dejar de estar rumiando y pensando, de dándole vueltas al pasado que ya pasó y al futuro que todavía no llegó. Mindfulness me saca del piloto automático, ¿sí? Es el piloto automático que me lleva a estar en multitasking todo el tiempo, esa multitarea. Esto de hacer muchas cosas al mismo tiempo que no puedo disfrutar de ninguna en particular. Por eso se ponen cómodos, por favor, en la silla donde están. Vamos a hacer una práctica de las que se llaman formales de mindfulness. Prestamos atención a otra de las cosas que están pasando y que no nos damos cuenta, que es la respiración, como les decía, con esto de los sentidos. Cerramos los ojos y vamos a percibir esas señales del cuerpo, del entorno, que me dan información en forma constante, pero que si yo no les presto atención, ni registro esas señales, no me doy cuenta de ellas. Y con la respiración es lo mismo. Está pasando desde que nacemos. Sin embargo, la respiración pasa gran parte de la vida desapercibida para nosotros, porque funciona en automático. Pero si le prestamos atención, se vuelve más consciente. En una posición como la que están, cómoda, simétrica, vamos a escuchar un sonido. Traten de no tener los brazos cruzados para que la sangre circule, la espalda no rígida pero recta, plantas de los pies apoyadas en el piso, manos en el regazo o a los lados. Vamos a hacer de cuenta que un hilo invisible nos sostiene, nos mantiene la columna erguida, la cabeza ni para atrás ni para adelante. Y vamos a comenzar. Vamos a volver al momento presente, a recordar que debemos permitir que la atención se dirija más allá de mis palabras, a la experiencia de ustedes mismos, a la cual señalan mis palabras, ya sea
que están sentados, cómodos o no, van a tratar de encontrar una postura cómoda, digna. Una postura amable. Y van a tratar de concentrarse en la respiración, aproximándonos a esa respiración como si nos acercáramos a un animal tímido que está tomando el sol sobre un tronco en un claro del bosque, de forma muy silenciosa y amable, con el más delicado de los toques, permitiendo que el proceso de la respiración se produzca sin ninguna interferencia de nuestra parte y simplemente abarcando con la conciencia las sensaciones producidas en el cuerpo por la respiración, sintiendo la duración completa de la respiración que entra en el cuerpo y la duración completa de la respiración completa que sale del cuerpo, momento a momento. Y respiración tras respiración. Mientras están aquí, sentados, notando en qué zona del cuerpo experimentan con más claridad las sensaciones producidas por la respiración. Quizás sean las fosas nasales, en el vientre, en el pecho, tal vez, quizás en todo el cuerpo. Ahí donde sea más vívida, permitan que la atención se centre en esa zona lo mejor que puedan, cabalgando esas olas de la propia respiración como si la atención fuese una hojita flotando sobre olas que se agitan suavemente en un lago o en la orilla del mar, tal vez, sintiendo la duración completa de la respiración que entra en el cuerpo y sintiendo también la duración completa de la respiración que sale del cuerpo. Un momento tras otro y otro. Y una respiración tras otra y otra. Mientras están sentados o acostados, en este caso sentados. Solamente permanecemos en contacto con las sensaciones que se producen en el cuerpo al respirar. Eso es todo. Presten atención lo mejor que puedan a las sensaciones de la respiración, un momento tras otro y otro. No hay nada más que hacer, en donde ir, sino tan solo sentir este aspecto de la vida que tan poco percatamos, que tampoco nos ocupa y que lo dejamos librado al automático. Vamos a observar si podemos instalarnos, por así decirlo, en la conciencia de la respiración, momento a momento. Tarde o temprano, y esto se los puedo garantizar absolutamente, van a notar que la atención se aparta de la respiración y que la mente se aleja de un modo u otro, tal vez atraída por las intensas sensaciones que los perturban y que están experimentando en algún lugar del cuerpo, algún dolor o simplemente por pensar o recordar, o quizás ensoñando. Tal vez
atrapada la mente en pensamientos acerca del futuro, preocupándose por algo o haciendo planes, o quizás aburridos, impacientes. Sin embargo, nada de esto es un problema, tampoco es un error de ustedes, es algo que le ocurre a todo el mundo, porque la mente de todos nosotros hace más o menos lo mismo. Todos nosotros somos especialistas en sabotearnos a nosotros mismos y la mente suele oscilar bastante. Como la superficie del océano depende del clima exterior y tiende a dispersarse por donde sea sin importarle la disciplina con la que nos hayamos comprometido a meditar. Y esta es una de las principales razones por la que nos cuesta tanto concentrarnos en cualquier cosa durante mucho tiempo sin haber entrenado antes nuestra capacidad de atención. Así pues, esta es una instrucción simple para abordar esos momentos en los que ustedes descubran que la respiración ha desaparecido hace tiempo de la conciencia y que la mente se fue. Simplemente en ese momento sean conscientes de lo que hay en la mente en ese momento, y en el momento en el que noten que la atención se apartó de la respiración, luego de eso, de darse cuenta, reconozcan lo que perciben como una sensación o un pensamiento, qué fue lo que la mente siguió, y a continuación devuelvan suavemente la atención a la respiración de nuevo y sitúenla otra vez en el centro de la conciencia. Y si perciben que la mente se sigue distrayendo cada vez que se den cuenta de eso, la instrucción es exactamente la misma. Sean conscientes de lo que hay, de por qué se fue la atención, sea lo que sea, sin importar la fuerza que esto tenga, si es agradable o desagradable, si es cargado emocionalmente o no, si es futuro o es pasado, si es aburrido o atractivo quizás, simplemente déjenlo ser. Mientras acompañan la atención de vuelta al objeto primario, que en este caso es la sensación en el cuerpo de la respiración. Hacemos esto una y otra vez, cada vez de que nos damos cuenta de que la mente se fue a otro lugar. Y lo hacemos sin juzgarnos a nosotros mismos con dureza, porque la mente no permanece quieta nunca ni centrada, porque esa es la forma de ser de la mente. No es algo personal, ni es una señal de que no seamos buenos con el mindfulness. Hay tanta atención plena o tanto mindfulness en percibir que la mente se fue, como en el hecho de ser conscientes de la respiración. Ese es el ejercicio. Redirigir. Y así entonces no se pueden equivocar mientras vuelvan a la conciencia de la respiración una y otra vez. Así que cuando hayan escuchado el sonido al terminar la meditación, lentamente los invito a que comiencen a abrir los ojos. Y muevan la cabeza para no sentirse incómodos hacia un lado, hacia el otro. Para liberar tensión, podemos estirar los brazos, tensión que se puede haber acumulado desde la práctica o durante el día o la semana, estirando los brazos y la columna. Y muchas gracias.